del llamado de Dios a tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Por eso tengo que escribirlo mejor, porque tiene que creerlo. Usted y yo no somos productos de la casualidad. Usted y yo no somos el producto de la noche feliz de nuestros papás, porque muchos lo piensan así. Nací porque mis papás estaban aburridos aquella noche y vámonos, aquí estoy yo. No, usted tiene un propósito. Mire lo que dice el Salmo 138, versículo 8. Dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Dios te formó. Dios te dio un propósito, te hizo por un porqué. Hay un porqué por la cual usted y yo estamos aquí en este lugar. Amén. Hay un porqué. Usted se encontró con Jesús, o Jesús lo encontró, mejor dicho, porque Jesús no estaba perdido. El que estaba perdido éramos nosotros. Pero gracias a Dios tuvimos ese encuentro. Él vino por nosotros y nos rescató. Y sabe que en ese preciso momento el tic-tac del reloj del propósito de Dios se activó. En el momento que nos encontramos con Jesús, el tic-tac del reloj de Dios se empezó a activar para que ese propósito se llevara al cumplimiento, aunque empezó realmente en el momento de nuestra concepción. ¿Sí me explico? Pero antes de nuestro encuentro con Dios, ese reloj estaba en pausa. Ese reloj no estaba haciendo tic-tac, tic-tac. Pero en el momento que usted y yo nos encontramos con Jesús, o recibimos a Cristo en nuestro corazón, y la misericordia de Dios se extendió, ese propósito empezó a hacer tic-tac, tic-tac, encaminándonos a ese propósito. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Bueno, ojalá que sí. Porque usted tiene un propósito, tiene un porqué por la cual usted está aquí. No está aquí nada más porque lo invitaron. Alguien lo estuvo moleste y moleste, le invito a la iglesia, Cristo te ama. No, usted y yo tenemos un propósito. Y mire lo que dice, como dice el salmista: el Señor cumplirá su propósito. ¿Qué dice esa palabra? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y vamos a ver algunos puntos. El Señor quiere cumplir el propósito que estableció antes de la fundación de los montes, dice la Biblia, para su vida, para usted. Y algo maravilloso, y lo que estaba hablando la hermana ayer en el taller, me gustó mucho esa parte, que la historia que usted tiene es diferente a la mía. Por eso lo he llamado una visión, una historia. Usted tiene su propósito, yo tengo mi propósito. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia. Y vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Pero Dios cumplirá ese propósito en usted. Y mire, ¿y qué es una visión? Vamos a empezar a aclarar qué es una visión. Visión obviamente viene de la palabra ver. Me gustó muchísimo esta definición de visión. Dice así: la visión es la imagen que se tiene a dónde se quiere llegar, de cómo nos veremos en un futuro definido. Dios te ve como el campeón que eres. Dios te ve como la persona que diseñó para que fueras. No te está viendo como un perdedor. Vamos a pasar tiempos difíciles.
pero Dios te está viendo como el campeón que eres. Usted dirá, este ya lo agarraron, ese de motivador. Es que le voy a decir algo. Parte de lo que anda por allí, cierta manera, tiene razón. Te tengo que motivar para creerle a Dios. Si no te motivo, si no te digo que las verdades bíblicas, tal vez no le vamos a creer a Dios. Pero usted, Dios lo ve como lo que es. Usted es un campeón, un ganador. Y sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios nos quiere de llevar ¿de qué? De gloria en gloria. Para eso, diciéndole, Dios te quiere llevar de este peldaño a este peldaño a este peldaño, para llegar a ser el varón perfecto cual Él quiere que seamos. ¿Sí me explico? Por eso le digo que usted es un campeón. Usted es un campeón. Por eso está aquí. Y ese campeón que Dios ve en usted, el mundo lo tiene que ver. ¿Por qué? Para que vean la obra de Dios en usted y en mí. Y bíblicamente se lo va a mostrar. Vaya al Salmo, un salmo muy conocido. Al Salmo 139:16. Ya la sabe, ¿verdad? Y creo que fue el viernes pasado estábamos hablando de este salmo. O el antepasado, bueno, no sé cómo. Antepasado, ¿verdad? Dice así: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que en su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Dios te escogió aún cuando estabas en el vientre de tu madre. Dios puso los ojos en ti o en usted cuando aún éramos un feto, un embrión, un arrocito. Dijo: esta persona, yo sé, ya tengo un plan perfecto para su vida. Por eso yo le digo, usted no es producto de la casualidad, no es producto de la noche divertida de nuestros padres. Usted tiene un propósito, tiene un porqué de la cual está usted aquí. Dice el salmista: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritos, dice, todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar ninguna de ellas. Dios ya tiene un plan bien escrito para su vida. Dios ya tiene algo bien escrito para usted. Ahora le toca a usted creerlo. Dios ya lo puso. ¿Sabe lo que le dijo al profeta Habacuc? Dijo: escribe la visión, aunque la visión tardare, se cumplirá. Aunque a veces no vemos mucho progreso en nuestra vida al propósito de Dios, no quiere decir que Dios no esté trabajando. No quiere decir que Dios ya se olvidó de mí. Dios siempre está trabajando. A veces es nosotros que nos alejamos de Dios, que empezamos a regarla, y que ese propósito pareciera que estaría en pausa, pero realmente no está en pausa. Dios está trabajando. Se dilata un poquito por nuestra desobediencia. No porque Dios no quiera, es Dios queriendo. Siempre está dispuesto a trabajar en nosotros. Bueno, eso es la visión. Obviamente hay mucho más que desglosar. Esta es la versión fast track, ¿no? Es algo rápido. Dios tiene un propósito para ti. Recuerda la historia de José, el soñador.
José el soñador, el de los hijos de Jacob, de Israel, el que vendieron. ¿Se recuerda? No vamos a leerlo, está en Génesis 37. Ahí empieza la historia 37. Usted sabe cuál es la historia de que a José lo mandan a ver a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas, y sus hermanos, al verlo venir, conspiran contra él, lo venden a los ismaelitas como esclavo y se va. Pero antes de eso, ¿se recuerda usted cuál fue la visión que Dios le mostró? Una de las definiciones de visión es sueño. Es sueño. Dios le mostró a José lo que iba a pasar en el futuro a través de un sueño. Vio que eran 11 manojos de trigo que se estaban inclinando ante él, y se lo contó a los hermanos. Recuerda esa parte, ¿verdad? Y de ahí los hermanos se molestaron, como que y aquí, y otro sueño le viene diciendo que la luna y el sol se inclinaban delante de los seis, y se lo cuenta a su papá, y como que, oye, como que yo y tu mamá nos vamos a venir a inclinar delante de ti. Pero es lo que Dios le estaba mostrando de lo que iba a venir en el futuro. ¿Qué quiero llegar con esto? Tal vez usted o yo hemos soñado cosas de llegar a servirle al Señor en una forma extraordinaria, dentro de la congregación o tal vez hasta fuera de la congregación. A lo que quiero llegar es que Dios le puede mostrar parte del propósito. Le voy a decir esto: no le va a dar el panorama completo. Con mi experiencia en el cristianismo y trabajando al Señor y creyendo al Señor ya más de 25 años, aunque no lo crea, ya soy casi cincuentón. He trabajado mucho para el Señor. Bueno, no mucho, pero le he creído mucho al Señor. A lo que quiero llegar con esto es: Dios no te va a mostrar todo el panorama, y te voy a dar una simple razón: te volverías loco. Nos volveríamos locos si Dios nos mostrara todo el panorama, todo el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero sí te puedo decir algo: si tú vas encaminado a esa visión, a ese propósito, cada paso que des se te va aclarando esa visión, se te va aclarando ese propósito. Cuando tú vas y le vas creyendo a Dios, ese propósito se va aclarando. Pero mira, y a José se lo mostró Dios a través de sueños. Bueno, el propósito de Dios, para alcanzar el propósito de Dios, no es tan fácil. O sea, ¿a qué quiero llegar con decirle no es tan fácil? Porque Dios nos va a probar si le vamos a creer o no le vamos a creer. Porque el proceso de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida está el de amoldarnos a su manera, no a nuestra manera. Como el alfarero de Isaías, que el alfarero moldeaba el barro conforme lo que el alfarero diseñaba, tenía en mente lo que estaba visualizando. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, que nos moldee conforme a lo que Él está viendo, conforme lo que Él ha planeado. Quitarnos tal vez hábitos que no nos ayudan a acercarnos a Él, formas de pensar que no nos acercan a Él,
cosas que no es agradable delante de su presencia. Y no hablemos de la preparación teológica o preparación académica para entender mejor a ejecutar la predicación, la consejería, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todo esto porque mi propósito, tal vez lo más seguro, que no es igual que la de usted. Por eso es una historia diferente. Yo no puedo decir a Armani, hazle así al teclado, porque yo no soy músico. Pero él tal vez no me puede decir, oye, no predicas bien. Bueno, sí lo puede decir porque no predico bien. Pero tal vez dice, oye, te faltó aquí la hermenéutica, te faltó aquí la homilética. Así, oye, tú dedícate a lo tuyo, yo me dedico a lo mío, ¿no? Conociendo las reglas, ¿no? A lo que quiero llegar es a esto: que tu propósito va a requerir, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Requerir. It requires effort. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo tuya, tu propósito. Tu propósito requiere un esfuerzo. Por eso tu historia va a ser diferente a mi historia. No sé que tú vayas a sacrificar. Yo sé lo que estoy sacrificando para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Podemos decir, yo fui pastor unos años. Sacrificar mucho tiempo en el pastorado. Se sacrifica mucho tiempo con la familia. Pero bien dijo Jesús que el que deje su familia va a tener una mejor recompensa en los cielos. Bueno, a lo que quiero llegar es que tu esfuerzo, que tu dedicación sea para que el propósito de Dios se cumpla. Aquí están algunas cosas que quiero llegar. Bueno, José, a él cuando fue vendido y fue llevado a Egipto, fue un tiempo difícil. Tu propósito va a pasar un tiempo difícil. Para lograr el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a pasar tiempos difíciles. Jesús, para que Él pudiera concretar la salvación, experimentó tiempos súper difíciles, extremadamente difíciles. Y lo podemos ver desde Getsemaní, los latigazos, la corona de espina, que para mí lo peor, lo que experimentó Jesús para llegar al propósito, cumplir el propósito de su venida aquí en la tierra, fue el abandono de su padre. Porque aún él lo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? A veces nuestra familia nos va a abandonar. Gente que no está a nuestro alrededor nos va a abandonar. Pero no te preocupes. El que te llamó para tu propósito es fiel y está contigo. Entonces, José pasó tiempos difíciles. Pasó tiempos muy difíciles. Él fue vendido como esclavo. Imagínate esto: que tus propios hermanos te vendan como esclavo. ¿Qué tipo de hermanos son? Es parte de la moldación que Dios quiere hacer para tu vida. Que aunque la gente que tienes alrededor, que tú confías, te va a defraudar, pero tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Tú tienes un propósito. Hay un porqué. No solo lo vendieron, lo acusaron falsamente. Lo acusaron de violación. En nuestros días lo llamarían un acoso sexual.
falsamente, porque no se quiso acostar con la esposa de Potifar. ¿Y dónde terminó? En la cárcel. Fue encarcelado por una difamación. Espero en el Señor que ninguno de nosotros paremos en la cárcel. Espero en el Señor. Pero no te preocupes. Dios va a cumplir el propósito que ha establecido en tu vida, siempre y cuando tú estés encaminado o estés en las cosas de Dios. ¿Te alejas? No le eches la culpa a Dios. Eso sí te lo voy a decir tajantemente. Si te alejas de Dios y haces las cosas para cumplir el propósito de Dios en tu vida, en tu forma, lo más seguro que no te va a salir bien. Lo más seguro que no te va a salir bien. Y yo me atrevo a decir que Dios no te va a respaldar. Y es una de las tantas razones que yo digo, por eso que Dios no te va a mostrar todo el panorama. Si te muestra todo el panorama, primero nos volvemos locos y nos vamos a hacer nuestra propia iniciativa. Pero cuando Dios está allí y te está encaminando, Dios va a cumplir el propósito en ti. Vamos a seguirle. Ese punto quería mostrarle que en el parte del propósito de Dios vamos a pasar tiempos difíciles. Yo no le voy a predicar un cristianismo de miel sobre hojuelas, que todo es color de rosa. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que vamos a pasar tiempos difíciles, y mucho más cuando le estamos creyendo a Dios. Cuando le estamos creyendo a Dios, tiempos difíciles vamos a pasar. Pero no te preocupes. Te digo cuál es mi experiencia a través de eso. Dios te está mostrando dónde estamos fallando. A veces cuando pasamos tiempos difíciles es porque nuestro carácter aún tiene que ser formado, quitado, puesto, tal vez quitado, que le quiten la impaciencia y que le pongan paciencia. ¿Sí me explico? Entonces es una de las tantas razones. Pero bueno, vamos a entrar en cómo puedo empezar a cumplir el propósito de Dios, que la visión de Dios para mi vida se empiece a cumplir. Ya te medio aclaré que tu historia va a ser diferente a la mía, que tu historia probablemente y lo más seguro que va a pasar un tiempo difícil, lo más seguro, como lo he pasado yo. Yo soy de los que lloran cuando voy manejando. Y no es que estoy llorando así como de alegría, sino me voy quejando delante de Dios. Yo creo que no soy el único. Muchos nos quejamos delante de Dios. Y lo bonito de Dios, creo que nos permite hacer eso, de quejarnos delante de Él. No se lo sugiero, pero bueno, somos así. Bueno, vamos a seguirle aquí. ¿Cómo puedo empezar a trabajar la visión que tiene para mí Dios? ¿Cómo? Le voy a mostrar unos. Vaya al libro, al libro de los Hechos, el que escribió Lucas. El capítulo 6, los versículos del 3 al 6, perdón. Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 6. ¿Ok? Así dice. Es en el contexto donde, rápidamente, en el contexto donde estaban los apóstoles, los meros, diríamos, Pedro, los apóstoles de Jesús, cuando ya Jesús ya había ascendido a los cielos y estaba la iglesia engrandeciéndose, y hubo una necesidad de atender a las viudas y todo eso, pero el trabajo de los apóstoles era como más de servir las mesas, preparar comida, atender a las viudas y todo. Bueno, dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios y descuidemos para atender las mesas, dice el relato bíblico. Mejor, dice, escojamos a personas. Y aquí va a decir: escojan pues, hermanos, de entre ustedes
El primer punto que le quiero tocar aquí es: para que Dios empiece a cumplir el propósito, la visión que tiene con usted y conmigo, empieza en casa. No me venga a decir: Dios me puso un propósito de aquí y me va a llevar a las naciones, o ya me está llevando a las naciones, cuando no ha servido en casa. Es duro, pero se lo voy a predicar. No me venga a decir: Dios me dijo que va a llevar a las naciones, cuando en casa no levanta ni un papelito. Le voy a decir tajantemente: no es bíblico. No vemos eso en la Biblia. En la iglesia se comienza a trabajar, y de ahí Dios te lleva a donde tiene que llevarte. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí está la base. Pero ¿cómo vas a llegar al mucho si no has pasado por lo poco? No hay lógica. La palabra de Dios tiene lógica. Empezamos a servir en casa, y cuando fuere tiempo, si Dios nos va a sacar de aquí para ir a pastorear aquí, lo que fuere, Dios lo va a hacer. Quiero comentarle algo, pero siempre digo que no me gusta usar mi vida personal, pero se lo voy a decir. De nuestra iglesia madre, yo allí me establecí. No dijo que ahí aceptar al Señor, porque desde muy jovencito me acuerdo que aceptar al Señor, pero de ahí me bauticé, de ahí las cosas. Pero estuve 10 años limpiando y cerrando la iglesia. Nadie me asignó, nadie me asignó. Martes, sábado y domingo. Y de repente, de un domingo para otro, ya estaba pastoreando, después de 10 años. No lo busqué yo, de ir: hay una oportunidad de pastorear, voy a ir. Era cosa de Dios. Era cosa de Dios. ¿A qué quiero llegar con esta iglesia? Que todo empieza en casa. Miran estos hombres. Los apóstoles estaban en una iglesia, bueno, estaban en una congregación, estaban sirviendo. Pero dijo: nosotros no vamos a descuidar la oración y la predicación de la palabra solo para servir mesas. Aquí hay gente que lo puede hacer, prácticamente lo que dijeron. Mira, escojan pues, hermanos, entre ustedes a 7 hombres que sean escuche bien los requisitos, no vamos a poner a cualquiera, o yo no voy a usar a cualquiera, de buen testimonio. Pero yo creo que me ha escuchado decir: cuide su testimonio, o cuidemos nuestro testimonio. No es que quiero decir que vivamos doble vida, aquí en la iglesia seamos una cosa y en la calle seamos otra cosa. En todo momento cuidemos nuestro testimonio. Dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu. Y la versión Reina Valera 60 dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Iglesia, en casa hay mucho trabajo. Usted dirá: lo está diciendo para animarnos a servir. Parte. Usted puede servir en casa. Puede servir en casa. Si está aquí, es que no cabe lógica decir que Dios me va a bendecir cuando usted no está haciendo de bendición en casa. El concepto de estar en una congregación son dos: yo de ser de bendición para la congregación, y la congregación ser de bendición para mí. Se le está predicando la palabra. Hay unos pastores que cuidan de usted, que oran por usted. Y yo sé que si le habla al pastor a medianoche, lo más probable es que venga y lo vea.
Yo estoy seguro de eso. Y como le dije, yo fui pastor y hay gente que habla esa hora. Sí lo hay. Créame que lo hay. Pastoreé casi 5 años. Entonces pasé experiencias donde, hermana, pues, tengo que ir a trabajar mañana, llame mañana. Pero son necesidades del pueblo que se tienen que atender. Entonces, si la iglesia le está haciendo de bendición para su vida, ¿por qué usted no puede ser de bendición para la iglesia? Y déjame aclarar algo. No estoy hablando económicamente ni materialmente, pero le puedo garantizar qué rico se siente cuando uno le vienen a decir: pastor, ¿en qué puedo ayudar? Qué rico se siente. Te llena el espíritu. Pastor, yo no sé mucho, pero ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Qué rico, se lo puedo garantizar, ser rico. Se siente de bendición cuando se escucha esas palabras. Bueno, a estos hombres los escogieron. Los escogieron con estas características, con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y mire, y esta propuesta, dijo, agradó a toda la multitud. Era una congregación, así como nosotros. Era una congregación a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, el que martirizaron, el primer mártir, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar le impusieron las manos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde empezó el ministerio o el propósito de esta gente? ¿De Felipe? ¿De Esteban? ¿De Nicanor? ¿De Nicolás? ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia empezó. Por eso le digo que si me viene a decir o nos viene a decir, es que Dios me dijo que mi ministerio está allá afuera. Bíblicamente no está, hermano. Le podemos decir, él es un buen testimonio. Puede ser de impacto afuera. ¿Ve la diferencia? Cuando sabemos en el contexto de la congregación, ese hermano, esa hermana, ese joven son de buen testimonio, han servido en la iglesia, han mostrado fidelidad. Dios lo está preparando para el propósito que tienen para ellos. ¿Sí me explico? Y eso es lo que quiero dejar en su corazón. Sirvamos en la iglesia. Sirvamos. Y también vengan las clases. Vengan las clases. Una forma de llenarnos del Espíritu de Dios es conocer a Dios. ¿Cuál es una de las características que pidió o que estaban ahí? Que sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo vamos a llenarnos del Espíritu Santo si no conocemos al Espíritu Santo? Hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no sabemos quién es el Espíritu Santo. Entonces, para saber nosotros, gracias a Dios, podemos presumir de esto. Tenemos un buen sistema de enseñanza. Y es una parte de la visión de la iglesia: consolidar a la gente, que estén firmes en las cosas de Dios, en la palabra. ¿Y sabe para qué? Para que venga cualquier doctrina de ahí, no me mueves, yo conozco la palabra. Porque hay gente muy sagaz, iglesia. Pero si usted conoce la doctrina, conoce a Dios, conoce los fundamentos básicos del cristianismo, vendrán muchos
y no lo van a mover hasta que cabe la posibilidad de que usted los convierta en la verdadera doctrina, ¿no? A lo que quiero llegar es eso. Y mira, para finalizar, vaya allí, muévase ahí un poquito en Hechos 9. Podemos ver otro ejemplo de quién salió así también de la congregación. El apóstol Pablo, después de su conversión, y Bernabé estaban sirviendo en una congregación. De allí oraron y les impusieron mano y los mandaron a un viaje misionero. Pero todo comenzó en el contexto de casa. Todo. Bueno, eso nada más me lo salté. Pero vaya a Hechos 9 y con esto aterrizo. Hechos 9, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Es en el contexto donde Pablo, porque Pablo, vamos a decir Pablo dicen que era su nombre romano. Saulo es su nombre hebreo, viene de Saúl. Él usaba los dos nombres, y porque recuerden que Pablo era un ciudadano romano. Entonces, no es que hay una controversia ahí, se lo voy a dejar saber, que muchos dicen que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, pero dicen los teólogos que realmente él ya tenía los dos nombres. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre romano. ¿Ok? Entonces, para él identificarse con la gente romana usaba más de Pablo. Pero en este caso, cuando se encuentra con Jesús, Jesús utilizó el nombre de Saulo. Mire lo que dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué padre, ¿no? Él dijo, o sea, Saulo dijo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Escuchen esto, porque esto está divino, está preciosísimo. Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Iglesia, usted y yo hemos tenido nuestro encuentro con Jesús. ¿Por qué no hacemos lo que Saulo o Pablo hizo? Si nota algo precioso allá, Saulo nunca le respondió a Jesús la pregunta de Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta de Jesús? Es: ¿por qué me persigues? Dos preguntas hizo Saulo o Pablo. ¿Quién eres? Yo te quiero, si tú no conoces a Jesús, yo te lo quiero presentar. Es el hombre que murió por ti, por tus pecados, que dejó su gloria. En Filipenses dice: se despojó de su gloria, que con su pura voz dijo: sé luz, y vino la luz. Es esa persona que te quiero presentar. Y esa es la persona que tiene un propósito para ti, que con su pura voz dijo: hágase la luz, separen el mar de lo seco de la tierra. ¡Pum! Y pasó. Pero hay algo precioso.
Con su pura voz hizo todo eso, pero con sus manos te formó. Y Él quiere tener una comunión contigo para que ese propósito empiece a cumplirse en tu vida. Y mire lo que, como le dije, Pablo nunca le respondió a Jesús la pregunta de Jesús. Y la pregunta de Jesús es: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es lo que la otra respuesta o la otra pregunta que Saulo le hace a Jesús es: ¿qué quieres que haga? Dios está haciendo la misma pregunta, o hazle la misma pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Nosotros ya hemos tenido nuestro encuentro con Jesús. Hemos tenido ese encuentro de padre e hijo. Empezamos una comunión, una relación con el creador del universo. Ahora toca decirle: ¿qué quieres que haga? Aunque nuestro pasado tenga marcas, nuestro futuro es brillante porque está en las manos de Dios. Aunque tu pasado tenga marcas, no te preocupes. Tu futuro es brillante porque está en las manos de Dios. Ponte de pie. Te hago una invitación. No sé si le quieres decir al Señor: ¿qué quieres que haga? Y te voy a dejar saber algo. No importa tu edad, no importa tu posición social, no importa tu educación académica. ¿Por qué cree que le leí Primera de Corintios? Más bien, Dios ha elegido al necio del mundo para avergonzar a los sabios, y al débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí está el porqué: a fin de que nadie se jacte. ¿A qué quiero llegar con este último punto? Tú eres el candidato perfecto para ejecutar el propósito de Dios en esta tierra. Porque tú eres menospreciado por el mundo. No, el mundo nos llama locos. Y para que nuestra vida, cuando vayamos encaminados a ese propósito, le demos la gloria y la honra solo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria. Yo le puedo decir que al día de hoy Dios está cumpliendo lo que me habló hace 15, 20 años atrás. Me dijo: te llevaré a las naciones. Llegué a un punto de decir: Señor, ¿cuándo va a pasar eso? Si Dios permite, a mediados de este año Dios me va a llevar a Honduras a predicar la palabra de Dios. En diciembre va a llegar otra vez a Honduras a predicar la palabra de Dios. Por eso le digo: confiemos en el propósito de Dios para tu vida. Pero todo empieza en casa. Ha pasado 25 años
Y Dios ya empezó a cumplir lo que Él me habló. Pero todo empezó en casa. Todo empieza en casa. Oramos, damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cumple el propósito que tienes para cada persona, Dios. Rompe toda incredulidad, Señor. Rompe toda incredulidad, Padre de la gloria, y empecemos a creerte y confiar en ti, Dios de la gloria. Levanta una generación, Señor, de estos jóvenes que están aquí, Señor, a creerte que tú tienes un plan perfecto para ellos. Porque tu palabra nos enseña que tus planes son perfectos. Tu voluntad es perfecta. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, una generación de jóvenes, de personas